Con Rafael Quiroz, economista petrolero, tocaremos el tema precisamente de ese recurso tan importante que sigue siendo fundamental en la política mundial. Hablamos de Arabia Saudita en el editorial. ¿Qué significa Arabia Saudita en el mundo del petróleo? Bueno, significa, yo diría, para decirlo en términos prácticos, el hermano mayor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP. Arabia Saudita junto con Venezuela fueron fundamentales en la creación de la OPEP y en la fundación el 14 de septiembre de 1960. Fue precisamente un jeque, Abdullah Al-Tariki, que junto con el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso fundaron la OPEP. También, por supuesto, los acompañó allí Irán, Irak y Kuwait. Fueron esos 5 países. Decíamos que en 1936 es cuando empieza a fluir el petróleo en la zona desértica que ha modernizado ese país. Sí, fue a partir precisamente exactamente de la primera mitad de la década, de la cuarta década del siglo pasado, cuando Arabia Saudita despuntó en el mundo petrolero. Y hoy por hoy, bueno, tiene una importancia capital. Es el primer reservorio, ellos sí son el primer reservorio petrolero del mundo, y que tienen unas reservas probadas gigantes. Ellos, sin haber certificado un barril después de 1978, que fue la última vez que ellos lo hicieron, las reservas de ellos llegaron a 240.000 millones de barriles. Ellos después del 78 no han certificado una y, bueno, lo han dicho y lo han reflejado, igual que Irak. Irak no certifica un barril desde el 81. La OPEP hizo un acuerdo con todos sus miembros en diciembre de la segunda reunión ordinaria de ese año del 82, hicieron un acuerdo, una decisión muy interesante que va en procura de lo que la OPEP definió una política petrolera de regulación de la producción petrolera. Y a través de ello, pues, entonces, tratar de influir en la oferta petrolera y, por consiguiente, influir en los precios del petróleo. Arabia Saudita ha sido fiel a eso, porque se acordó en aquella reunión del 82 no certificar reservas petroleras para ningún país de la OPEP, que todos mantuviéramos las mismas cifras, no importa las que fueran, porque en economía petrolera se considera que a mayores reservas petroleras del mundo, eso es una variable estructural que puja el precio hacia la baja. Entonces, a mayores reservas, de luego, los precios son más interesantes para los consumidores, pero a menores reservas el precio puja hacia arriba. Y la OPEP dijo, bueno, nosotros no tenemos por qué revelarle al mundo desarrollado cuántas reservas tenemos nosotros. Así que vamos a acordar aquí no reservar, realizar, no certificar más reservas entre los miembros de la OPEP. Entonces todo el mundo se queda con los actuales números, con el actual número que se tenga. Sin embargo, todos han sido fieles a ese compromiso, a excepción de Venezuela, que en el año 2007 rompió con ese acuerdo y mandó a certificar, y bueno, y se certificaron aquellas cuestionadas reservas de la faja del Orinoco, que dicen que son reservas probadas, otros dicen que son probables. Para mí son probables y no son probadas. Probables no porque haya duda de que existan, sino porque no, a la hora de lo que es un estudio de costo-producción y a la hora conjuntamente con la variable o el elemento del precio petrolero, no son comercialmente explotables. Entonces, mientras que no sean comercialmente explotables, son reservas probables. Sin embargo, ahorita se está explotando crudo de la faja, se está extrayendo allí cerca de 515.000 barriles diarios de petróleo, pero es crudo, solo crudo
extrapesado y a un precio muy fuerte que oscila entre $27 el barril para los que están cerca de la zona del Furrial y hasta $34 el barril, que son los barriles o los pozos que ya están en el estado Monagas. Entonces, bueno, eso quedó así y repito, Venezuela fue la única que incumplió ese acuerdo certificando tales reservas en aquel año, en el año 2007. Volviendo al caso de Arabia Saudita, Calderón Humberto, es uno de los grandes expertos venezolanos en petróleo, Sí, presidente de PDVSA y ministro de Petróleo. Muy serio. Dice en su libro La OPEP por dentro la importancia de Yamani en todos estos negocios durante esos años. Sí, Yamani jugó un papel muy interesante, muy fundamental después de que se fue Tariki como ministro de Petróleo de Arabia Saudita. Entonces vino el Yasaki Yamani. Él, por cierto, tenía familiaridad con un iraquí venezolano que ya se fue entre nosotros. Son Al-Chereida, ¿no? Mazdar Al-Chereida, sí. Debido a que Tariki era casado con una prima de Mazdar Al-Chereida. Ellos se trataban en familia, qué sé yo. Bueno, él fue fundamental porque él conocía mucho petróleo y era muy allegado a la familia de los Saud, de la casa de los Saud en Riad. Y entonces le sirvió a ellos, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, como ministro de Petróleo durante 15 y 6 años continuos. Era el hombre del petróleo en los momentos de la década del 70, que fue cuando se produjo la primera gran crisis mundial del petróleo, perdón, la tercera gran crisis mundial del petróleo, pero el primer shock petrolero, que fue con la guerra de Yom Kippur el 5 de octubre de 1973. Y entonces, bueno, él jugó un papel muy fundamental. También él estuvo en el 75 siendo coprotagonista, por llamarlo así, con el secuestro que hizo el venezolano tachirense Carlos El Chacal, que secuestró a los ministros de la OPEP Sobre eso quisiera que nos contara un poco, porque 75. poca gente lo conoce, y es un tachirense como usted, el que fue el protagonista, Sí. que inclusive estaba el ministro venezolano del petróleo, pero vamos al corte para compromisos comerciales y regresamos con ese tema que es interesante porque poco lo conoce y usted ha estudiado mucho el tema. Sí, no, Ya regresamos. claro.